Y estamos con Shaddai Olvera. Shaddai, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, muy buenos días. Muy buenos. Un gusto Tarde de estar ya, por acá. 12:15. Sí, ya son tardes. ¿Cómo estás, Shaddai? Bien, aquí viendo el desastre que hubo Ay, no. ayer en la Cámara de Senadores con estos golpeteos de parte de Alito Moreno. Sí. Que además a mí me gustaría como rescatar una parte de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando hace la comparación de cómo actúan los grupos porriles, ¿no? Cuando ella era estudiante. Y es como poner el punto o señalar una parte de la historia que sí existe de parte de los grupos políticos de ultraderecha dentro de la universidad. Recordemos que Gómez Morín, fundador del PAN, fue rector de la universidad en los años 30. En los años 29, cuando se crea la ley orgánica de la universidad y empieza la autonomía universitaria, empieza a haber una mayor participación de los estudiantes, que aún así sigue siendo limitada, pero en esta formación, desde los años 30, cuando Gómez Marín, fundador del PAN, llega a rectoría, empiezan a gestarse pequeños grupos de choque concentrados principalmente en la Facultad de Derecho, que después terminan transformándose en los años 50, 60, 70 y todavía en los 80 y en una formación que se conoce como el Muro, que es una formación de ultraderecha, donde se forman estudiantes, ¿no? Con ideologías sinarquistas del grupo del Yunque, que pues bueno, ya todo el mundo sabemos toda esa historia de la ultraderecha en México, ¿no? Y que se crea principalmente pues para desestabilizar, tergiversar movimientos estudiantiles desde, por ejemplo, los años 50 con el aumento de cuotas al transporte público, o el movimiento del 68, o cómo se ha intentado subir las cuotas universitarias, ¿no? En esos años, ¿no? Entonces, pues es importante porque allí hay una escuela de formación de ultraderecha, ¿no? Que a lo mejor la podemos empezar a ver más debilitada en los años actuales, pero que aún así continúa y que sí, o sea, ves el gesto de Alito Moreno como el de un porro, ¿no? O sea, como amenazar a la otra persona indefensa en el suelo cuando ya fue golpeada y advertirla y amenazarla de que no se levante. Eso es un gesto demasiado soez y además cómo recurres al golpeteo cuando te quedas sin palabras, ¿no? O sea, claro. Y aparte después salir y justificar, y o sea, aunque está la evidencia, aunque están los videos, aunque está decir, pero yo no fui. Sí, ¿no? Aparte yo no fui ellos cuando todo el mundo lo vimos, ¿no? En vivo. Sí. ¿No? Entonces es un cinismo, un descaro y además son acciones obtusas y soeces contra los compañeros senadores y contra el trabajador, ¿no? Claro. O sea, allá hay una escuela, sí, de ultraderecha. Sí, que también, bueno, no sé, tú eres más joven que yo, Shaddai, pero a mí todavía me tocaron porros cuando yo iba en la prepa y en las marchas todavía, pues en ese tiempo contra Enrique Peña Nieto, contra Calderón, también habían grupos porriles. Sí, a mí me tocó en ese entonces, yo estaba en la prepa 2, precisamente las manifestaciones contra Enrique Peña Nieto, y recuerdo que para que nosotros no saliéramos de la prepa, llegaron con petardos que tuvieron que cerrar las puertas de la prepa en ese momento y no pudimos ir a manifestarnos, ¿no? Claro. Y que pues era una demanda también estudiantil, ¿no? Esto de eliminar también estos grupos, estas críticas hacia las propias autoridades de la universidad, ¿no? De al final pues estar ahí solapándoles. Que bueno, también ahí ya hay como entre la política un poco más oscura y entre la política más neutral, más académica. O sea, que es un tema, estaría interesante como que explorar esa cuestión del porrismo universitario. Sí. No sé ahora todo un tema. Cómo esté, así pero... Yo siento que sí se ha ido como diluido un poco, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en los años 90. Es que bueno, las manifestaciones de ahora, pues ya no son comparables con las manifestaciones
donde eso, pues sí, te aventaban gases lacrimógenos, donde habían detenciones arbitrarias, Sí, donde había no te represión. dejaban salir a manifestarte, ¿no? Sí. Y eran alumnos también. Uh-huh. O bueno. Y eso no es lo que nos tocó a nosotros, ¿Sí? pero pues fueron años y años y años. Sí, Ustedes exacto. díganos si iban también a marchas y les tocaron grupos porriles. Ay, Shaddai. Bueno, antes de pasar al tema que está bien interesante que nos traes hoy, que también ha sido un tema que se ha tocado en conferencia de prensa mañanera, ¿me acompañas a terminar también con esto? Porque Sí, claro que sí. para aquí repartir ¿cómo decirlo? Pues estas emociones que también nos provoca este tipo de cinismo e hipocresía. Bueno, porque hace un momento precisamente hablábamos de cómo el PAN se ha llenado la boca y ocupa estas tribunas públicas para hablar sobre el narcoestado, el narcoterrorismo, incluso narcosatánicos, como dice Lili Telles, pero ni una mención han hecho del hermano de Santiago Taboada. Ayer aquí les presentamos sobre esto que está circulando en varios medios de comunicación de una posible investigación por desvío de cocaína de la Fiscalía General de la República. Esto, insistimos, ha sido algo presentado en medios de comunicación. Ayer el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, refirió que no tiene el nombre concreto, que hay una investigación, pero no confirmó si existía este nombre completo. Sin embargo, ahora, el día de ayer, el diputado federal Arturo Ávila de Morena confirmó la existencia de una investigación formal contra Arturo Serrano, ex responsable del órgano interno de control de la Fiscalía de la República, y 6 colaboradores, entre ellos Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del ex candidato panista a la jefatura del gobierno, Santiago Taboada, que recordaremos también por este presunto nexo con el cártel inmobiliario, de que el PAN, por supuesto, de eso sí, ayer no habló para nada. En conferencia de prensa, el legislador morenista aseguró que la indagatoria, ya difundida previamente por diversos medios, está relacionada con la presunta sustracción de casi 1 tonelada de cocaína que habría sido reemplazada por leche en polvo durante un decomiso en Guanajuato. El morenista negó haber sido la fuente primaria de la información, pero destacó la gravedad de las acusaciones. Dijo: es un tema importante, debe seguirse, y reiteró que la investigación implica funcionarios que dependían de dicha unidad de control. Además, vinculó el caso con lo que calificó como prácticas del pasado e ironizó sobre las acusaciones del PAN hacia el actual gobierno. Dice: cada vez queda más claro que el único narcogobierno es el de Acción Nacional. Pues nada más también hay que recordar que Genaro García Luna, ex mano derecha de Felipe Calderón, que veíamos hace rato a Margarita Zavala, pues está hoy recluido en Estados Unidos por estos nexos con el narcotráfico, de lo cual Lili Telles pues también ni se acuerda, ¿verdad? Que se van a acordar. Vamos a escuchar esta declaración que hace el diputado Arturo Ávila sobre esta investigación contra el hermano de Taboada. A usted a decir que esta información yo la di a conocer en un noticiero, pero no, ya estaba en algunos medios de comunicación. Reforma ya había publicado algo, otros 2 medios ya habían publicado esta información, solamente no había tenido la resonancia que tuvo una vez que yo retomé esta información en ese noticiero, en esa mesa de debate y aquí en la legislativa del pueblo. Es grave sin duda una acusación como esta, sin embargo, para cuidar el debido proceso, no puedo dar hoy más información. Lo que puedo decir es lo que está publicado ya en los medios de comunicación, que además lo publicaron antes de que yo diera a conocer la noticia. Efectivamente hay una carpeta de investigación. La carpeta de investigación investiga a quien fue contralor o responsable del órgano interno de control de la Fiscalía. La investigación implica a una serie de funcionarios públicos que dependían de esta unidad interna de control, y entre ellos, efectivamente, está mencionado el hermano del señor Santiago Taboada, ¿no? Entre varias acusaciones, ¿no?, que refieren los medios de comunicación. Se habla de algunas conductas que pueden tipificarse como delitos, y una de ellas es un decomiso sucedido en un estado de la República de casi 1 tonelada de cocaína, efectivamente, en donde, pues curiosamente, quienes estaban encargados del resguardo y de la destrucción de este narcótico, pues se dice, según los medios que obtuvieron información,
que la sustituyeron por leche en polvo, ¿no? Es un tema para el análisis, ¿no? Yo siempre he dicho que los algunos personajes de Acción Nacional, pues de pronto han sido muy buenos para lanzar señalamientos como los de narcopartido, narcogobierno, pero pues cada vez queda más claro que el único narcogobierno es el narcogobierno de Acción Nacional. Pues así yo me quedaría con ese último comentario, ¿no? Como trabajando dentro de la fiscalía, en un decomiso de cocaína, una tonelada de cocaína, desapareces una tonelada de cocaína y lo sustituyes con leche en polvo, ¿no? O sea, ¿dónde está? Yo me quedo con ese último comentario. Claro. Y pues estos que vimos ayer, pues ni una sola mención, porque pues Ni eso... una sola mención. Pero bueno. Bueno, vamos ya para terminar con este tema del Senado. Se anunció, y esto se los queremos también compartir, el nombramiento a partir del 1 de septiembre de la senadora Laura Itzel Castillo, quien va a asumir la presidencia de la mesa directiva en el Senado. Esto durante la legislatura 2024-2027. Esto fue aprobado por unanimidad por el grupo parlamentario de Morena. La bancada destacó como una legisladora con una larga trayectoria y un reconocido compromiso con las causas sociales y militancia de izquierda. La mesa directiva, recordamos, se renueva al inicio de este periodo ordinario de sesiones, que pues es un cargo también crucial para dirigirlas, organizar los debates y representar institucionalmente al Senado. Y aquí estamos viendo este mensaje que lanza Laura Itzel Castillo, que por cierto tenemos una entrevista aquí con Monero Rapé, por si quieren ir a verla. Creo que ya tiene unos mesecitos, pero pues nos parece también muy importante por si quieren también conocer su perfil. Está esta entrevista con la senadora Laura Itzel Castillo. Dice: agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este honorable Senado de la República. Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado constitucional de bienestar. Continuaremos por ese camino. Voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo. Seré institucional y no claudicaré a mis principios. Mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el pueblo de México. Pues así está este nuevo que estaremos también siguiendo de cerca a partir del 1 de septiembre. Se viene también el cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy la presidenta adelantó un poquito de esta agenda que vendrá ya el próximo lunes. Va a ser intenso. Un lunes muy intenso, ¿no? Va a estar muy intenso. Informe, Suprema Corte, cambio del Senado. Sí. Bueno, ojalá nos acompañen. Seguramente para el lunes vamos a preparar un programa especial con toda esta información y entonces si quieren estar bien informados, pues que nos sigan aquí. Que nos sigan aquí y que se suscriban y sigan la noticia. Bueno, ahora sí, Rabay, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Bueno, hoy te traigo un tema que también se tocó en la semana, también en algún momento lo tocaste al inicio de la semana, que es el tema de Calica, de la mina de Calica. Porque precisamente vamos a revisar cómo fue la historia de que se llegó a esta concesión de la empresa Vulcan Materials para hacerse de un predio de más de 1,000 hectáreas en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, y que ha estado exportando explotando las minas o el suelo de las minas de material calcáreo. Recordemos que la península de Yucatán tiene una pequeña capa de suelo y el resto es una roca caliza. Entonces, esta empresa lo que se dedicaba era a extraer esta roca caliza y exportarla hacia los Estados Unidos. Esta mina fue rebautizada en el año 2020 como Sactún, y cuando fue rebautizada, algunos grupos sociales denunciaban que pues rebautizar la mina Calica Sactún era para persuadir un poco lo que estaba sucediendo, porque esta historia resume la tensión entre los intereses empresariales transnacionales, la devastación ambiental y la resistencia en territorio.
A finales de los años 80, el grupo ICA, en sociedad con Vulcan Materials, recibió del gobierno federal un permiso para expropiar estas tierras por 20 años, eran más de 1,000 hectáreas, y permitir la construcción de una terminal marítima privada en Punta Venado, en donde desde Punta Venado cargarían el material extraído desde la mina, lo cargarían directamente en este buque y lo trasladarían hacia los Estados Unidos. Desde sus inicios, los ambientalistas denunciaban pues que carecía de manifiestos de impacto ambiental, y que durante los trabajos del dragado para construir este puerto, pues había afectaciones a cavernas en donde se habían encontrado pinturas rupestres o zonas arqueológicas, y que después hubo la intervención de Lina y de Sedesol y lograron frenar la destrucción de algunas de estas cavernas. De hecho, hay un documental que se llama Erosión, que es muy bueno, que se estrenó en 2016, luego les paso bien el dato, donde precisamente se toca esa parte del dragado que se hacía para la construcción de este puerto privado, ¿no? Para esta empresa. Después, en 1996, el consorcio adquirió 2 predios adicionales, que es el Corchalito y la Delita, para expandir sus operaciones. Estas después fueron adquiridas solamente por Vulcan Materials en 2001, al comprar la parte del grupo ICA. Y con el paso de los años, pues Calica se transformó en una de las principales fuentes de extracción y de ingresos de la empresa Vulcan. En 2019 tan solo exportó más de 14 millones de toneladas de roca caliza hacia el este de los Estados Unidos. Ahí podemos ver un mapa de precisamente cómo es la ruta de expropiación desde la mina hacia el este de los Estados Unidos. Prácticamente el daño ambiental se efectúa en el territorio mexicano y los beneficios, sin ninguna reparación del daño, y los beneficios se trasladan hacia Estados Unidos, en donde este material principalmente lo utilizan para la industria de la construcción. Claro, también se puede utilizar en otras industrias como la química, ¿no? Pero principalmente Calica utilizaba esto para directamente utilizarlo en la industria de la construcción. Durante el primer periodo de Donald Trump, pues la empresa se vio como envuelta en polémicas políticas, porque la secretaria de Transporte del gobierno de esa primera administración de Donald Trump, Eileen Chao, esta señora que estamos viendo en las imágenes, pues formó parte del consejo directivo de Vulcan Materials en 2016 y 2017 y mantuvo acciones por $300,000, incluso después de haber asumido el cargo como la secretaria de Transporte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces se denunciaba un conflicto de interés dentro del gobierno de Estados Unidos y esta empresa Vulcan Materials. Incluso días posteriores, después de que Trump asume el cargo, durante este primer periodo, las acciones de Vulcan Materials pues se disparan en la bolsa de valores al ver una confianza, digamos, de que uno de sus miembros directivos ya se encontraba en el gobierno de los Estados Unidos y iba de alguna forma cuidar, ¿no? Y de resguardar las inversiones que se tenían para esta empresa. También hay trabajos periodísticos en Estados Unidos en donde también muestran cómo Donald Trump tenía una buena cantidad de inversiones en esta empresa, y que después, de forma paradójica, de que además de ocasionar impactos ambientales en México, pues
también participó en la construcción del muro fronterizo. Ya ves que un periodo en en el primer periodo de Donald Trump hubo un episodio en donde él amenazaba en de que iba a aumentar pues sí, el tamaño del muro fronterizo y que iba a construir no sé cuántos kilómetros entre la frontera con México. Y que bueno, sí colocó ciertos muros de concreto. Bueno, el material que salía de Calica, una parte se utilizó para la construcción de este muro. Incluso hubo manifestaciones por parte del territorio allí en Quintana Roo en solidaridad, donde denunciaban pues esta paradoja entre extraen de nuestro territorio recursos naturales y lo utilizan además en el golpeteo político y además en el discurso antimigrante, que ya sabemos pues cómo lo manejan pues sí, los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Después, en 2018, la Profepa clausura las actividades del Corchalito y la Adelita, estos dos predios que se habían comprado en 1996 y que en 2001 ya adquiere solamente Vulcan Materials, porque se había demostrado que la empresa había explotado zonas en donde no estaban autorizadas para la explotación de material calcáreo, ¿no? Además, pues ya habían pasado más de 20 años, ya se habían agotado los permisos de explotación de la zona y además no había habido una renovación. Y que además los terrenos de la Adelita y el Corchalito pues formaban parte de la Unidad de Gestión Ambiental número 5 del Programa de Ordenamiento Ecológico, en donde prohibía o no autorizaba las actividades mineras, ni industriales, y ni siquiera las turísticas. Era digamos, parte de una reserva ahí ambiental, ¿no?, que estaba en el Programa de Ordenamiento Ecológico. Sin embargo, pues no fue hasta que el gobierno de López Obrador decreta un área natural protegida, ¿no?, en esos terrenos, y que después Vulcan Materials en 2019, un año después, tras la renegociación del TLC, impulsa una demanda de arbitraje frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, reclamando $500 millones al gobierno mexicano, por ellos acusando pues una expropiación, ¿no?, de sus terrenos, que después el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía no es una expropiación, ¿no? Lo que hubo ahí, pero lo que sí hubo ahí fue un cambio en el uso ni siquiera fue un cambio en el uso del suelo, porque además en el uso del suelo ya estaba prohibido la extracción de actividades, las actividades mineras, actividades industriales, sino que hubo un decreto como área natural protegida, en donde como área natural protegida, con más razón, se prohíben ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, este caso, frente al CIAD o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, pues todavía continúa en litigio, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay unas imágenes de justamente cómo se encuentra actualmente este litigio. Dice: extracción y exportación de piedra caliza, el objeto de la controversia, el sector económico petróleo, gas y mineras, instrumentos invocados, pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el convenio del reglamento de arbitraje, y que el registro fue el 3 de enero del 2019, y que el reclamante pues obviamente es Vulcan Materials hacia la Secretaría de Comercio Exterior, Dirección General Jurídica, en fin, y está pendiente. Y apenas el 31 de diciembre de 2024,
poco después de de los primeros meses, ¿no? de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el tribunal decide sobre admitir nuevas pruebas y acusaciones procesales, ¿no? Entonces, este litigio continúa en proceso, en donde ellos decían una expropiación ilegal. Incluso recordemos que al final de los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un grupo de congresistas en Estados Unidos demandaban que se pusiera más presión al gobierno de México por esta supuesta expropiación ilegal y que, pues no fue una expropiación, ¿no? Solo cambia un decreto en cómo se encuentra el uso del suelo, ¿no? Si vemos por ahí, creo que hay un video del presidente Andrés Manuel López Obrador justamente, pues sí, aclarando esto. No se trata de una expropiación. Sí, lo puedo. No estamos expropiando, es una clausura, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio. Queríamos buscar una salida, les decía, buena, ofreciéndoles que el área impactada, íbamos a ver cómo, cuidando el uso del suelo, porque ellos tendrían que rehabilitarla, porque ellos destruyeron esa área, que íbamos a ver si se podía poner algo ecológico, aprovechando las albercas naturales que provocaron con toda la excavación que hicieron para sacar la arena y la grava. Entonces, bueno, la necesidad de decretar esta zona, área natural protegida, era precisamente por las afectaciones, ¿no? Ocasionas las afectaciones ambientales y te quedas con todo el beneficio sin ninguna remediación, pues eso, pues es totalmente injusto, ¿no? Claro. A los ojos de todos, ¿no? Y bueno, se vertían, utilizaban dinamita para poder extraer estas minas, otro tipo de químicos que al final se vertían en el manto acuífero de esta zona de Quintana Roo, que además está súper pegadito a Playa del Carmen. Si recordamos justamente otras entrevistas con Rodrigo Huesca, ¿no? En donde nos platica cómo desde la ciudadanía se está tratando de impulsar el fortalecimiento de servicios urbanos como el drenaje, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos. Entonces termina siendo también un foco de riesgo a la salud para los habitantes. Está totalmente al ladito la mina de Calica de Playa del Carmen. A ver si podemos ver una imagen de cómo quedó precisamente este polígono del área natural protegida y en donde queda embebida la mina de Calica en este nuevo polígono del área natural protegida. Ahí lo vemos, prácticamente ese cuadrante chiquito, esa puntita, es en donde se encuentra este puerto privado de la empresa, y esa mancha blanquecina que vemos ahí, pues precisamente es como queda expuesta la roca caliza en esta zona, y a unos cuantos kilómetros prácticamente se encuentra la ciudad de Playa del Carmen, ¿no? Después, a principio, en este cambio de gobierno, ya Alicia Bárcena, ya como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, explica, ¿no?, cómo es que se decreta esta zona área natural protegida, y que además se termina quedando como un corredor biológico, porque además queda al lado del área natural protegida que se conoce como Calakmul,
que además, luego de los trabajos del Tren Maya, se decidió ampliar su extensión territorial para que sirviera como precisamente una zona de conservación de miles de especies animales y vegetales. Entonces, si vemos este video de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. La empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando. Su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí, es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque o a ver qué hacen, pero caliza no. La siguiente, por favor. Y esto es la parte maravillosa, porque esto va esta área natural protegida se conecta con Calakmul. Calakmul, como ustedes saben, tiene 2 áreas naturales protegidas que eran estatales, que se amplió Calakmul, de tal manera que esta área protegida se conecta con Calakmul y después con este corredor que estamos analizando con Campeche para conectarlo con los petenes. Entonces realmente logramos un corredor biológico impresionante que no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, pues ahí está cómo se conecta con el nuevo corredor, que además se conecta ahora también, si te fijas en el mapa que presenta la secretaria, con el nuevo corredor que se está acordando ahora con estas reuniones que hubieron con el gobierno de Guatemala y Belice, este corredor de Jaguar. Y que también es una muy buena noticia, ¿no? Como paréntesis, uno se observa el límite territorial entre México, Guatemala y Belice, puede observar que... Porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando. Sí, no te preocupes. Ok. Se puede hacer un comparativo en donde del área de Guatemala y Belice hay una gran cantidad de área deforestada, ¿no? Y del lado mexicano, pues se mantiene cierta homogeneidad en la estructura del bosque, ¿no? Eso, comparándolo, es que la política de áreas naturales protegidas, por lo menos en esta parte del sur del país, pues ha funcionado para pues mantener un suministro de carbono constante dentro del lado mexicano, y es importante subrayar eso porque hay que mantener las áreas naturales protegidas que ya tenemos, dado caso también ampliarlas, pero que además dentro de estas áreas naturales protegidas también conviven grupos y comunidades originarias indígenas que habitan el lugar desde hace pues milenios, ¿no? Y cientos de años, y que pues tienen un modo de vida, ¿no? Que va de acuerdo a lo que hay en la biodiversidad de la zona. Entonces, este trabajo conjunto con Guatemala y Belice puede recuperar estas zonas deforestadas de este lado del continente, ¿no? Y que puede pues recuperar una buena biomasa de vegetación y de biodiversidad, ¿no? Y que ayudaría a un montón de especies del corredor biológico, pues de todo el continente americano, ¿no? O sea, hay especies del puma que lo encuentras desde Sudamérica hasta el norte en Estados Unidos, ¿no? Jaguar, ocelote, en fin, ¿no? Muchas aves, especies, ¿no? Bueno, en fin, fin del paréntesis. Y actualmente el gobierno y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra también en mesas de negociaciones para que se garantice la protección ecológica de esta área de la mina de Calica, y que Vulcan Materials desista de esta demanda frente al panel internacional, tratando de ver cómo se negocia que se cambie, digamos, el modelo extractivista, pues así es, de Vulcan Materials, de mina, pues a algo con un impacto mucho menor, y que además se trabaje como en ese proceso de restauración que también se puede utilizar, ha comentado, como una zona turística, ¿no? Y de alguna forma, pues ver, ¿no? Están en esas mesas de negociación, de diálogo, y que pues vamos a ver cómo avanzan en estos meses. Esperamos que no se alargue tanto, pero sí recargar pues esa externalización de costos ambientales, ¿no? Claro. O sea,
O sea, el impacto ambiental se queda aquí en México, mientras las ganancias monetarias no se quedan ni un centavo y se va hacia la industria y Estados Unidos, ¿no? En fin, ahí está el tema de Calica. Ajá. Pues hay que, pues esto, dar seguimiento a esto. Pues también que puede ser también esperanzador esto que nos dices de estos nuevos proyectos. Claro. Y hay que, pues, darle seguimiento y aquí también se los presentaremos. Claro, sí. Y tenerlo como ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no, es un ejemplo de lo que no debemos permitir, por ejemplo, claro. ¿no? Que pues ni modo que nos quedemos con todo el impacto de todo lo que causa y ni siquiera veamos un beneficio económico por ello, ¿no? Claro. Y eso sucede en muchas partes de América Latina, del sur global, ¿no? O sea, no es simplemente que está en el discurso, hay estudios académicos en donde precisamente ven esa dinámica desde analizar las rutas de comercio, desde analizar las tasas de deforestación y de captura de carbono que hay en América del Sur, en África. O sea, es un tema que refleja pues el modus operandi de los países. Sí, todo este extractivismo colonial de... Exacto. Ay, Shaddai, pues vamos a darle seguimiento. Vamos a leer los comentarios, si te parece, porque ya se nos juntaron muchos y ya hasta algunos se nos pasaron, ya no los vamos a poder poner. Pero por acá, bueno, del tema de hace ratito nos dice Rafa, jamás de los jamases ha dejado de haber porros en la UNAM. Marichu dice, ¿de verdad el criminal Alito piensa que el pueblo le cree? Que ahorita les vamos a compartir cómo mediáticamente también se está asumiendo esta noticia, porque ahorita que juntaron como a... pues yo creo que unas 50 personas ahí en el Ángel y creo que cerraron Reforma. Ahorita iremos a estas imágenes, pero lo que nos llama la atención es precisamente pues estos medios de comunicación que lo están cubriendo como si fuera una gran marcha y también el uso de las palabras que utilizan para estos actos. Ahorita iremos a esto. También acá nos dice, Cipriano Alito no defiende la democracia ni nada, es como el PRIAN, ellos solo defienden acceso a seguir robando. Dice aquí Javier Muro, Movimiento Universitario de Renovación, hasta en el nombre tenían la clásica hipocresía de la derecha. Sí. Que es un tema que hay que también seguramente ver. Dice aquí... retrovisar, ¿no? También. Ajá, sí, te estaría bueno. Dice Manuel, no todos en Guanajuato pensamos ni apoyamos a estos criminales. Dice Miguel Ángel Caro, los porros mayores de la UNAM estudiaron en Harvard y fueron presidentes de ultraderecha en México. Isolda nos dice, lo que vimos ayer fue la derrota total del prianismo. Estrella Marinera nos manda saludos a todos. Josefina nos dice, querida Caro, dicen que cuando el enemigo se equivoca hay que dejarlo. Por lo tanto, dejarlos que sigan hundiéndose. Aquí también nos dice el Movimiento Universitario de Renovada Orientación Muro. Aquí también nos dicen, no sé qué hace en este gobierno, ¿quién lo metió? Bueno, perdón si no leemos todos, vamos a leer solo algunos. Dice también acá... dice María Ángeles, otro fracaso anunciado para el fiscal Gertz. Dice aquí, Libero, qué bien que se renueve la presidencia del Senado. Dice aquí también, todo fue planeado, ya están saliendo videos de antes. También acá nos dice Laura Itzel Castillo, seguramente hará honor a su puesto como presidenta del Senado por ser hija del añorado ingeniero Eberto Castillo, que hoy también hizo la presidenta Claudia Sheinbaum referencia a esto. Dice aquí Chicahualutzli, deberían de declarar esa zona de Jalisco como una zona protegida. Exactamente en Georgia está la compañía de Calica de Vulcan, donde tienen todo lo que se robaron de nuestra nación. Vamos a revisar ese predio de Jalisco porque no lo conozco. Dice aquí Alberto, la impunidad, el combustible de la derecha e irá en escalada. Dice aquí también Alberto, se lleva nuestro país en pedazos. Dice Antonio, creo que nunca había habido tantos comentarios en el chat. Ay, qué bueno que nos acompañen en los comentarios. Dice aquí Isolda, se ve que no todos tienen el don de la comunicación. Y se queda dormido. Y luego nos dice, sí, la verdad luego se pone mejor, mucho mejor el chat que el programa. Bueno, nos alegra también que se sienta muy bien en el programa, Isolda. Dice también Isolda, es que el programa es unidireccional, no admite críticas. Y el chat sí es multidireccional, es crítica pura. Es que somos igual de autoritarios que... Que Alito. No, pues no, al contrario. Sí. Al contrario, somos igual de...
Bueno, ya. Dice aquí, a ver. Bueno. Bueno, vamos a leer para que vean que no somos unidireccionales y que nada más leemos los comentarios chidos, que son muchos, son la mayoría. Pero Isolda también dice, es más, muchos chats superan los contenidos de no pocos programas, se debate mejor en estos que en el programa mismo. Bueno, pues también la verdad es que sí, el chat de aquí es muy, muy bueno. La verdad es que muy buenos comentarios. Son muy buenos comentarios, eso sí, estamos muy orgullosas y orgullosos de la comunidad, de todas y todos los que aquí nos acompañan, quienes nos escriban, y pues sí. Sí, porque cuando nos hemos equivocado o se nos ha olvidado una cosa, también ahí nos dicen. Nos avisan, ¿no? Nos dicen, la verdad es que es una comunidad bien crítica y bien participativa. Sí, y respetuosa también, la verdad. Sí, uno que otro colado, ¿no? Pero, pues sí, pero pues, bueno. Pero, en fin. Aquí Alejandra nos dice muy buenas tardes. Dice Antonio, de no haber ganado Obrador en 2018, ¿cómo estaría nuestro país? No lo sé. Alberto dice, AMLO incólume por siempre. Pues esto que puso también lo de Calica en el ojo, pues, ¿no? Antes, ¿cuándo se hubiera pensado? Claro. Bueno, vamos a esto. Dice, Alito movilizando a sus enormes seguidores, se acabó el sexenio. Ahorita vamos a ver estas imágenes. Ay, Enrique Cano dice, saludos desde Oaxaca. Alejandro Moreno solo muestra su arrogancia y su falta de capacidad como político. También aquí nos dice Gabriela, muchas felicidades, me encanta su programa, gracias por las notas informativas. Muchas gracias. Aquí ya, bueno, Isolda ya nos dice Olis. Pues Olis, Isolda. Olis, pues eres muy bienvenida. Eres muy bienvenida. Ojalá, pues sí, nunca lo pensamos. Obviamente, pues sí, no podemos a veces darle lectura a todos los mensajes, que agradecemos siempre muchísimo. Pero lo que sí también, bueno, por lo menos nuestra intención, pues es precisamente que no sea unilateral, ¿no? YouTube nos da esa posibilidad, también con esto de los mensajes que leemos en vivo, de precisamente abrir ese puente de comunicación. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.